¿Cómo les va? Espero que se escuche bien. Este va a ser un video largo, así que mientras por ahí me pinto las uñas. Pero hoy quería hablar de una pregunta que me surgió viendo la disertación de nuestro presidente Javier Milei en Davos, en el World Economic Forum, o el Foro Económico Mundial, donde acusó a los presentes, por lo menos a muchos de los presentes, entre quienes estaban los inversores más grandes del planeta y muchas de las empresas más grandes, de socialistas y comunistas. Y me pregunté, qué loco que está Milei, ¿no? ¿De dónde sacó que justamente la máxima concentración del capitalismo mundial está dominado por comunistas y socialistas, ¿no? Es otra de las chifles, delirios, alucinaciones de Milei, así como cuando habla con el perro muerto, o tiene algo de razón. Inmediatamente después salió a apoyarlo gente como Elon Musk, que está loco, pero no está tan loco, ¿sí? Es el hombre con más plata del mundo. Y salió a apoyarlo el propio Donald Trump, más un montón de libertarios mundiales para quienes Milei pasó a ser una especie de Che Guevara de ultraderecha, ¿sí? Una especie de referente mundial de el pensamiento de derecha, y por ahí decirle que es de derecha es un error ya a esta altura. Las categorías de izquierda y derecha empiezan a ser insuficientes para pensar esto, y un poco por eso es que me extraña a mí y a muchos de mi generación que Milei les diga que son de izquierda o socialistas a los del Foro Económico Mundial. Pero vamos a ver entonces por qué pasa esto, de dónde vienen estas narrativas, y vamos a ir a la presentación del día de hoy, que hice con mucho esmero. Espero que la disfruten y la banquen hasta el final porque va a ser largo esto. Es necesario que sea largo para entender el mundo en el que estamos viviendo, o por lo menos cómo yo trato de entenderlo, googleando, buscando información en internet y consultando a algún que otro amigo, pero esa es mi fuente, ¿sí? Yo no sé nada de mucho, sé un poquito de todo, o de algunas cosas, y trato de unirlas y de buscar una narrativa subyacente, porque soy guionista y me gusta ver cómo se compone el guión de la realidad, como se llama este canal. Entonces, tenemos a Milei en el Economic Forum, echó en cara a los presentes que estaban girando hacia el socialismo y que eso era el fin del capitalismo y del orden mundial. Y vamos a ver entonces qué repercusiones tuvo y por dónde viene la mano de esto. Tenemos la felicitación del propio Donald Trump, que con bastante seguridad va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, dado que Biden, entre su demencia y algunos de sus resultados a nivel político, viene para atrás, por más que económicamente hoy por hoy Estados Unidos está bastante bien, tiene mucha deuda, tiene muchos problemas, y es muy probable que Trump vuelva a ganar y vuelva a la presidencia. Y está felicitando a nuestro presidente por haberle dicho socialistas a los demás. Por otro lado tenemos la famosa entrevista de Tucker no sé cuánto, Carlson, que entrevistó a Javier Milei y pasó a ser la entrevista más mirada en la historia de la humanidad. O sea, si Milei está loco, estas cosas indicarán en todo caso que todo el mundo se está volviendo loco y se está enfilando detrás de Milei. No está tan loco el tipo, está reproduciendo un discurso que no es de él, que aprendió, que leyó y que se lo contaron otros y lo reproduce muy bien, ¿sí? Y genera una gran identificación con el que lo escucha. Entonces todos estos figurones de derecha, desde Trump hasta Tucker Carlson, y vamos a ver a muchos otros, Elon Musk, lo están tomando como un referente digno a mostrar y a representar porque explica muy bien muchas de las cosas que ellos piensan. Entonces no está tan loco en este sentido. Como les decía, también Elon Musk salió a defender el discurso de Milei, que era muy antiestado, ¿no? Con estos discursos de que el Estado es el problema y el Estado interviniendo en el mercado siempre da quilombo. Cuando Elon Musk es un gran contratista del Estado, no piensen solamente todo lo que hizo para la NASA. Pero bueno, ahora ha girado Elon Musk de alguna forma, luego veremos bien cómo fue ese giro hacia la derecha, y está de acuerdo con Milei. Tenemos, por ejemplo, este famoso meme que subió el propio Elon Musk, viendo a Milei como si fuera porno, ¿no? Excitándose con este ataque al Estado de Milei, de los estados mundiales, de la posibilidad de que se arme un Estado mundial, cosa de la que también hablaremos hoy. ¿Qué tan posible es? ¿Es una teoría conspirativa de algún libertario afiebrado? ¿O hay visos de realidad en esto de que se está gestando en algunas cúspides, elites cerradas de reptilianos socialistas, la posibilidad de que aparezca un Estado mundial que regule absolutamente todo y del cual no podamos escapar? ¿Ok?
Y tenemos, dentro de toda esta teoría conspirativa que viene bien de la derecha, un gran malo que se ha configurado como el dueño de la Tierra, básicamente, que es este señor Larry Fink, y que es el CEO y el chairman de BlackRock. BlackRock ya casi ha pasado a ser una palabra muy vulgarizada. Todo el mundo ha escuchado hablar de BlackRock, que es básicamente un administrador de fondos, ¿sí?, de inversión, el más grande del mundo, el más conocido, pero para muchos es una gran bestia negra que está adueñándose absolutamente todo y de alguna manera quiere controlar el mundo gracias a lo que vamos a conocer como la Agenda 2030. Si no saben qué es BlackRock y si no saben qué es la Agenda 2030, son todos términos nuevos para ustedes, no están todavía metidos en la teoría conspiranoica. Vamos a explicar todo paso a paso, por eso es que es largo este video. Y vamos a ver si es tan así. Una de las partes más importantes que se le achacan a BlackRock para decir que es todo parte de una gran conspiración reptiliana, socialista, MK Ultra, etc., es que BlackRock tiene varios amigos que básicamente serían lo mismo, ¿no? Que son otros fondos de inversión, administradores de fondos de inversión, que son Vanguard, State Street, Fidelity, y vamos a encontrar varios más. Y la teoría conspirativa se vuelve más verosímil o trata de justificar con el argumento de que cada una de estas empresas tienen su equity, o sea, sus acciones, en manos de las otras. Entonces, si vemos, por ejemplo, los inversores institucionales de BlackRock, o sea, los que compran las acciones de la propia BlackRock, tenemos a los grupos que vimos antes. Vanguard, la propia BlackRock, en manos de, por ejemplo, Larry Fink y otros de lo que serían los gerentes y los propios empleados de BlackRock que tienen share, o sea, que tienen acciones. Y State Street Corporation, Vanguard y otros que ya vimos, que son de alguna manera dueños, accionistas de la propia BlackRock. Y si vamos y después vemos quiénes son los accionistas de ellos, de Vanguard y compañía, está la propia BlackRock. O sea que son como que se adueñan de sí mismos y parece que fuera toda una megacorporación con diferentes caras, ¿no? Pero como que en el fondo es todo lo mismo. ¿Qué pasa acá? Esto es bastante normal que ocurra porque todos los fondos de inversión van a redistribuir todos los fondos que tienen de sus clientes en otro montón de empresas. Este es un mapa de las inversiones de BlackRock en billones de dólares, con B larga. Vemos que tiene una gran plata puesta en Apple, en Windows, o sea, todo lo que sea Microsoft. Microsoft hoy por hoy implica OpenAI, ¿sí? O sea, es el accionista mayoritario de OpenAI, que a su vez es ChatGPT, DALL-E y la empresa que está más adelantada en todo lo que es inteligencia artificial, algo para nada menor. Yo no sé de cuándo será este mapa, porque esto cambia todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo se están comprando y vendiendo acciones, así que es probable que todo este mapa que está acá hoy por hoy ya haya cambiado. Pero vemos que tiene acciones en Nvidia, muchísimo en todo lo que es tecnología, después otro montón en todo lo que sea productos de consumo masivo, como por ejemplo Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, y seguramente algo Unilever debe tener, petroleras como ExxonMobil, o lo que llaman comunicaciones, donde está Google, Meta, y todo eso, no sé por qué no están en el mismo rubro de Microsoft y Apple, pero bueno, está como una parte y sigue siendo todo tecnológico. Amazon tiene un montón. Y farmacéuticas, como no, ¿sí? Si quieren empezar con la conspiración, pandemia, plandemia y qué sé yo, bueno, BlackRock es un gran inversor dentro de Johnson & Johnson, Merck, grandes laboratorios de healthcare, medicinales y seguramente de Pfizer también. Si seguimos, esto es donde BlackRock pone su plata. Ahora, ¿tiene plata BlackRock propia? Acá es donde entra mucha de la confusión que me explicó mi amigo Gusti, el liberal. Así como tengo mi amigo peronista, mi amigo socialdemócrata, tengo mi amigo liberal, que me desasnó bastante de cómo funciona BlackRock. Y después, viendo la propia página de BlackRock, estoy mal con BlackRock hoy, vamos a ver los clientes. ¿Quiénes son los que dan su plata para que BlackRock se las administre? Y esta es una diferencia importante. BlackRock no timbea la plata suya, timbea la plata de sus clientes. Entonces, bueno, ¿quiénes son los clientes? Los que van y le dicen, señor BlackRock, Larry Fink, mucho gusto, tome todos mis ahorros, manéjelos como usted se le antoje, que sabe más que yo, póngalos en Tesla, póngalos en, no sé, Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, donde usted le parezca.
Entonces, dentro de sus clientes tenemos instituciones financieras, o sea que van a ser otros privados muy grandes. Por otro lado, y esto no es para nada menor, va a tener una gran cartera de clientes dentro de los sectores públicos, o sea, del Estado, de diferentes estados del mundo, ¿sí? Puede ser Japón, la Unión Europea, el propio Estados Unidos, de donde sea. Y mucho del flujo de dinero que entra a BlackRock pertenece a pensiones, a fondos de pensión, tanto privados como públicos. O sea, las famosas AFJP que tuvimos en los 90 eran cuando se privatizaron los fondos de pensión y eran diferentes empresas que por ahí pertenecían a bancos o a aseguradoras que te administraban los fondos de pensión manejándolos en el mercado, comprando y vendiendo acciones o lo que fuera, bonos, etcétera. Todo lo que hacen el mundo financiero. Dentro de estas posibilidades tenemos muchos fondos de pensión distintos, como dije, algunos del Estado y otros privados. Por ejemplo, los Corporate Pensions serían los fondos de pensión de los CEOs, de los gerentes, de todo lo que serían funcionarios de alto nivel en empresas, que cuando en algún momento se jubilan, no tienen una jubilación en el ANSES, ¿no? O en cualquier sistema de reparto popular y medio pedorro. No, van y ponen sus ahorros y la guita de toda su vida que aportaron a un sistema de pensión, seguramente a algún tipo de fondo de pensión privado, que después ese fondo, para generar ganancia, invierte en algún lado, por ejemplo, BlackRock. Entonces, para que quede claro este funcionamiento de BlackRock entre sus clientes y sus shareholders, o sea, los que son los que tienen las acciones de la propia BlackRock, tenemos acá los clientes, instituciones financieras, privados, compañías de seguro, fondos de pensión privados, corporate pensions y negocios familiares que serían pymes que por ahí logran ya acceder a ser clientes de BlackRock. Y después las instituciones oficiales o del Estado, y esto es importante. Bancos centrales que deciden apostar en BlackRock y poner ahí a ver qué onda y que lo manejen ellos. Fondos soberanos, como hay acá en Argentina muchos fondos soberanos que están aparte del Tesoro Nacional y del Banco Central. Puede ser un fondo soberano, por ejemplo, de una provincia o de una administración de una ciudad que decide ir y llevarlo a algún lado. Si se acuerdan, el Fondo Soberano de Santa Cruz, que en algún momento Kirchner saca del país y lo puesta en otro lado, no me acuerdo en qué fue que invirtió, fue justamente cuestionado porque estaba sacando fondos del país para invertirlos en alguna parte cuando era gobernador de Santa Cruz. Fondos públicos de pensión, o sea, lo que sería el ANSES, pero de otros países, ministerios, agencias gubernamentales, y acá entraría también las fundaciones que por ahí no tienen fines de lucro, pero sí por ahí quieren agrandar sus fondos y los invierten en algún lado. Dentro de todos este tipo de clientes de BlackRock que tienen que ver con las pensiones, con los fondos de pensión, uno de los más grandes, porque es la pensión más grande del mundo que yo pude encontrar, es el fondo de pensión de los japoneses. Los japoneses, por más capitalistas que sean, y son extremadamente capitalistas, no hace falta que yo lo explique, es Japón, la segunda potencia industrial del mundo, tercera, creo que después de China viene Japón, tiene un montón de jubilados y tiene una gran masa laboral que aporta todo el tiempo al sistema jubilatorio japonés. Y adivinen que no es privado el sistema jubilatorio japonés, es del Estado y se llama GPIF, que es Government Pension Investment Fund. Se llama así. Y aquí abajo encontré en Wikipedia, todo esto es googleable, ya saben que es mi única fuente de información, todos los diferentes grupos de administración de fondos, como BlackRock, donde este fondo japonés mandó plata, ¿sí? Lo diversificó todo lo posible, mandándolo a un montón de fondos de inversión como BlackRock, que a su vez diversifican, ¿sí? Y tienen 1 millón de acciones compradas en un montón de lugares diferentes. Entonces es una mega diversificación. Acá vemos que han mandado plata estos japoneses, los ancianos japoneses han mandado su plata a grandes fondos de inversión como, qué sé yo, está el propio BlackRock, Citigroup, Crédit Agricole, Goldman Sachs, JP Morgan, bueno, muchas de las empresas y fondos de inversión más grandes del mundo, Morgan Stanley. Entonces, para que quede clarito, una cosa es los clientes de BlackRock que le dan su plata, pasa ahí a través de esa flecha naranja a BlackRock y al señor Larry Fink, que a su vez después la reinvierte en acciones que compra de grandes empresas, empresas medianas, sobre todo las empresas que se le cante a BlackRock, donde por ejemplo, según vimos en el mapa, está Microsoft, que implica OpenAI, dato no menor. Apple tiene una gran porción de las acciones de Apple
que hoy por hoy el producto estrella de Apple es este visor que te quieren vender como si fuera el nuevo iPhone, ¿no? Y hay que ver si les va bien con este visor, porque les va mal con esta tecnología del visor, y es probable que Microsoft, que peor, Apple vaya para abajo, ¿eh? Debe haber más de uno shorteando Apple para ver si cae, porque ese visor se ve medio extraño todavía. Bueno, lo mismo decían del teléfono, y el teléfono le fue bárbaro, ¿no? Al iPhone. Hay que ver este adminículo extraño. Y luego tiene mucho en, por ejemplo, petroleras. Entonces, la plata de sus jubilados japoneses termina estando invertida en todos estos tipos a través de BlackRock, que se cobra su comisión. Que no sé cuál será, pero debe ser una buena tajada. El fondo japonés es de 1.5 trillones de dólares. Trillones. Es un montón de plata. Para que sea una idea, todo el fondo de BlackRock que tiene invertido son 9 millones. Obviamente no le dio el 1.5 todo a BlackRock, vimos que se lo dio a un montón de gente. Pero, qué sé yo, por ahí, unos cuantos billones de dólares con B larga sí los tiene BlackRock. Entonces, si quieren aprender un poco de esto y de una forma más divertida, les recomiendo estas dos series que yo me vi enteras porque me gusta mucho el tema. Billions y Suits, las dos están en Netflix, que es justamente de entre abogados y financieros, agentes de bolsa, los fiscales que vigilan que no hagan cagada a los agentes de bolsa, que no cometan fraude o usen información privilegiada. Bueno, todos los temas que hacen al mundo financiero, que genera thrillers muy interesantes que a mí me gustan mucho, desde Wall Street en adelante me veo todo. En fin, The Big Short, otra gran película. Seguimos. Eso fue una paréntesis de guionista recomendando buenas historias financieras. ¿Qué pasa? Desde hace rato se viene escuchando toda esta teoría conspiranoica que dice que Larry Fink y BlackRock quieren dominar el mundo y quieren imponer una agenda woke, una agenda de corrección política muy fuerte. Lo mismo se decía de George Soros, ¿no? Que apoyaba tanto a la agenda LGTB como al ambientalismo. Y no sé, básicamente le adjudican a Soros y a Larry Fink que quieren un mundo donde todos seamos transexuales y vivamos desnudos del aire porque somos todos ambientalistas y nos gobierna el capital la mente con un microchip inyectado en la vacuna de Bill Gates, ¿no? Y bueno, todo ese discurso, esa narrativa un poco delirante, tiene algunos rasgos de verosimilitud. Y vamos a ver entonces de dónde viene todo esto, de por qué se basa. Toda teoría conspiranoica tiene en algún punto una base real, y eso es lo que me intenta averiguar en este video. Ver qué tanto de real hay detrás de todas estas especulaciones un poco delirantes. Y vamos a ver, y esto se los adelanto, muchas de estas teorías conspiranoicas no tienen demasiada base. Por ejemplo, que BlackRock quiere imponer el comunismo mundial, no tiene demasiado sentido si después lo analizamos bien. Pero sí tiene sentido ciertos planes para mantener y acrecentar la influencia de los estados mundiales dentro de la economía. Y eso tiene razones de ser. Ya vamos a ver por qué. De ahí al comunismo hay una gran distancia, ¿ok? Pero intervencionismo del Estado, e incluso de un Estado mundial, ¿sí? A nivel del mercado mundial no es una locura. Eso no es, para mí, una teoría conspiranoica. Tiene varios visos de realidad. Y tiene que ver con la Agenda 2030 famosa. Entonces, empezaron a aparecer muchos titulares así de Financial Review, de Forbes, o sea, de revistas o medios que tienen que ver con la economía y las finanzas, diciendo cómo es que todo el mundo piensa que Larry Fink es un woke socialista, ¿no? Si el tipo es un financiero de toda la vida. Y empezó, ¿no? La guerra contra el capitalismo woke. El representante por ahí más evidente del capitalismo woke sería Disney, ¿sí? Y todos estos cambios que puso Disney de la sirenita latina, ¿no? Y empiezan a meter inclusión forzada de minorías, de mujeres, de trans, de negros, de chinos, bueno, de todo lo que sean minorías que empiezan a aparecer en las producciones de muchas de Netflix, muchas de Disney. Disney es en gran parte, o sea, muchas de las acciones de Disney están en manos de BlackRock. Y BlackRock durante mucho tiempo tuvo en su agenda sobre qué invertir muchas pautas que tenían que ver con la diversidad de género, con el ambientalismo, con todo lo que es la agenda woke, ¿sí? O de justicia social, o de, no sé, corrección política, como les guste llamarlo. Estaba dentro de las pautas de BlackRock que para ellos poder invertir en una empresa tenían que tener ciertos índices de, por ejemplo, un cupo femenino o de diversidades dentro de su empresa, cosas por el estilo, ¿sí? Y ahí viene la guerra contra BlackRock porque de alguna forma
esa demanda desde los propios inversores hacía que Disney después tuviera que corresponder a eso, haciendo todas las cosas que vemos que está haciendo Disney y que después salen los libertarios y la gente en general diciendo qué cagada que es la sirenita latina o cualquier los cazafantasmas mujeres o todo ese tipo de inclusiones forzadas que fueron sujetos de mucha crítica. Y por ejemplo salió la revista Forbes a decir, a justificar por qué el CEO de BlackRock, Larry Fink, no es un socialista. O sea, esto es realmente maravilloso. Cómo llegamos a esta confusión es genial. En algún momento el propio Larry Fink tuvo que salir a explicar por qué no es el policía medioambiental, o sea, que desde su empresa no es que está controlando el medio ambiente del mundo. Lo cierto es que tuvo que salir a explicar esto porque muchos de los ítems que tenés que tener como empresa para que Larry Fink invierta en vos es el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué pasó? Un enemigo actual de Larry Fink es Elon Musk. Elon Musk en su momento, hace unos cuantos años, era otro, digamos, defensor del ambientalismo. Si no, casualmente fue el que hizo Tesla, un auto eléctrico. Y tenía todo un discurso bastante woke, ¿sí? Incluso su novia era Grimes. Grimes es una chica muy empoderada, que en general era una ídola de muchas chicas y de los grupos LGTB. Y de repente se terminó casando con Elon Musk para, digamos, espanto de las chicas y chicos que seguían a Grimes. A mí me encanta Grimes. Pero bueno, venía con esta especie de lavado de cara que estaba haciendo Elon Musk para parecer más progre, un poquito más de izquierda. ¿Y qué pasó? Se separó de Grimes y empezó a desdecirse de todo lo que él venía diciendo del ambientalismo, de todo ese discurso. Entonces, por ejemplo, se permiten estos de The Guardian, titulares como este. Elon Musk en algún momento era un héroe del ambientalismo. ¿Sigue siendo un billonario verde? Bueno, claramente no. Pero, por ejemplo, no hace mucho tenía el Tesla que lo vendían como Go Green, ¿no? Ese era el logo, el eslogan. Y no solamente, sino que el propio Elon Musk, además de ser ambientalista, tenía muchísimos contratos con el Estado americano, lo cual le hacía, en todo caso, un globalista más. Y acá es donde vamos a hablar no tanto de izquierda y derecha, sino de globalistas y antiglobalistas. Claramente, Larry Fink y gran parte del World Economic Forum, del WEF, son globalistas. Tratan de extender las regulaciones del mercado a nivel global. Y mientras los antiglobalistas, donde está hoy por hoy el propio Elon Musk, el propio Trump y claramente el propio Milley, van a tratar de que los estados no lleguen a tener el poder de controlar el mercado mundial. Sí, porque tenemos un problema que es un problema para algunos, depende de cómo se vea, que el mercado está globalizado, el mercado pasa a ser ya casi uno solo, entonces tenés que el iPhone se hace en 45 países distintos, porque la pantalla se hace en Corea, los integrados se hacen en Taiwán, otro cacho se hace en Estados Unidos, y básicamente después se vende otra vez a todo el mundo. Las criptomonedas son mundiales y casi no tienen regulaciones. Se ha globalizado la economía casi por completo, mientras los estados siguen siendo independientes y de una porción. Entonces cada vez es más urgente que empiecen a existir regulaciones mundiales de las cripto, de lo financiero. Eso es lo que proponen los globalistas. Mientras tanto, los antiglobalistas dicen no, queremos libertad total para comerciar como se nos cante, no nos vengan a poner regulaciones a nivel mundial porque se pudre todo. Entonces, por ejemplo, una de las últimas declaraciones de 2023, diciembre, de Elon Musk, es que no hay que demonizar al gas y al petróleo. O sea, al uso de carbono, emitiéndolo a la atmósfera, está todo bien. Como no era Go Green, cambió por completo, se divorció de Grimes y se fue al otro lado. Y acá tenemos a algunos de los famosos representantes del woke capitalism, ¿no? O sea, el capitalismo woke, el propio Larry Fink, George Soros y el propio Bill Gates. Entonces, cuando aparecen todas estas paranoias, ¿no? Conspiranoias, que dice que Bill Gates se quería meter un microchip en la vacuna y el 5G chino tenía que ver con no sé qué. Bueno, viene por este lado. Si bien son delirios, en el fondo hay un viso de realidad, que es el intento de gran parte del mundo corporate y de las finanzas internacionales en buscar ciertas regulaciones por el bien del capitalismo, no para destruirlo. Porque después del colapso del 2008, de la pandemia y de cualquier desastre que pueda venir ambiental, sobre todo en el futuro,
necesitan de los estados. Los únicos que los pueden salvar van a ser los estados, la guita de la gente. ¿Sí? Porque si no, el capitalismo colapsa sobre sí mismo y no hay quien lo salve. Entonces, Agenda 2030. Esto es hoy por hoy también blanco de todos los conspiranoicos de derecha que piensan que la Agenda 2030 se fraguó en las élites estas de izquierda para dominar al mundo para el año 2030 a través de las regulaciones que tienen que ver con el ambientalismo, las cuestiones de género, destruir la familia a través de las cuestiones de género, haciendo que todos los niños sean transexuales y se vistan como RuPaul, y dejemos de tener hijos porque todo está planeado por George Soros y Larry Fink y la vacuna y la puta que lo parió. Ahora, ¿qué es la Agenda 2030? En el año 2015 se juntó la ONU. Piense que el año 2015 todavía el discurso woke no estaba tan candente como llegó a estar 5 años más tarde y como está el día de hoy. ¿Sí? Hoy por hoy ya viene un poco más en bajada, pero entre 2015 y 2020 donde llegan las más altas cotas de discurso woke dominante. En el 2015 se vota la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, o sea, por todos los países del mundo, para tratar de tener sostenibilidad económica, que tiene que ver con el medio ambiente, social y ambiental. Suscribieron los 193 Estados miembros, o sea, todos los países suscribieron, y sería la guía de trabajo para los próximos 15 años, o sea, hasta el 2030. Ya estamos medio a la mitad, o incluso un poco más de la mitad. Y esta agenda está muy lejos de lograrse, viene para atrás. Pero muchos de los cambios que tienen que ver con el ambientalismo tienen que ver con la famosa Agenda 2030. Entonces, vamos a ver cuáles son estos cambios del ambientalismo económico y cómo conciliar desarrollo económico y ambientalismo para que no colapse el universo, o mejor dicho, la atmósfera terrestre, con gases invernadero, con todo lo que la porquería que le echamos a la atmósfera y poder seguir teniendo capitalismo, que es lo que quiere BlackRock, ¿ok? Para hacer negocios. Inventaron algo que es una maravilla capitalista, que se llama el Carbon Credit, ¿sí? O el crédito de carbono. Esto quiere decir que los estados, por ejemplo Estados Unidos o la Unión Europea, emite unos créditos para que las empresas tengan una cuota de carbono que pueden emitir a la atmósfera. O sea, si vos tenés una automotriz que generás un montón de carbono que se emite por los gases de la fábrica, te dice, mira, vos tenés tantas toneladas de carbono permitidas a emitir en la atmósfera por año. Es lo que se calcula que hace sostenible la economía, así que vos podés, no sé, 10.000 toneladas de carbono por año. Ahora, ¿qué pasa? Si la empresa tiene muy buenas prácticas sostenibles y usa, no sé, mucha energía eólica, por ejemplo, lo que fuera, y reduce y gasta menos de esa cuota, en vez de gastar 10.000 toneladas, emite 5.000, tiene 5.000 créditos de carbono que puede vender a otra empresa que esté en problemas. Entonces, si yo veo que, no sé, una farmacéutica ya tapó y cubrió toda su cuota de carbono y va por el mes 8 del año y le quedan 4 meses más y ya va a tener que pagar la multa de esa emisión extra, le compra a la automotriz esa cuota de créditos de carbono. O sea que emitir carbono pasa a ser una especie de dinero negativo. Y cuanto más ahorrás carbono, tenés plata. Empieza a ser un negocio ahorrar carbono. Esta fue como una especie de solución de mercado que crearon para que las empresas les convenga económicamente ahorrar emisiones de carbono, gastar lo menos posible, tener estos créditos de carbono para después venderlos a las que van a necesitarlo porque ya cubrieron su cuota. Entonces, acá tenemos cómo, por ejemplo, si vos plantás muchos árboles y secuestrás carbono del ambiente, que va a parar esos árboles o a la tierra, en las raíces, vas ganando créditos de carbono que después podés vender en el carbon market, el mercado del carbono, todo esto suena muy ciencia ficción, a una empresa que necesita emitir para producir, ¿sí? Entonces la empresa le paga a esta otra empresa que está capturando carbono, por ejemplo plantando árboles, y la empresa le da los Carbon Offset Credits, se llaman así, que serán un papel, un contrato, algo que le mandan al otro para que gaste. ¿Sí? Esto se llama Cap and Trade, y acá vemos ese sector naranja de una empresa que está por abajo de lo que necesita o el Cap Trade que tiene asignado, entonces lo vende a otra empresa que puede usar ese plus de carbono para producir. Mercado de carbono. Entonces, tenemos
que hay muchísimo, y esto es un mercado que está creciendo, entre 50 y 100 dólares por tonelada. En el 2030 se calcula que va a costar el carbono, o sea, cada vez que vos emitas una tonelada de carbono son 100 dólares, y cuando ahorres una tonelada de carbono porque no la emitiste, vas a tener un bono de 100 dólares. Estas son miles y miles y millones de toneladas, o sea que es un mercado que está creciendo cada vez más. Obviamente, como es un mercado en crecimiento, ¿qué hizo BlackRock? Invirtió en el tema de empresas que se dedican a capturar carbono. 550 millones en la empresa más grande de captura de carbono, viendo que esto puede llegar a ser un negocio muy grande a largo plazo. Ahora, si lo piensan, este negocio solo existe en tanto esté la regulación del Estado. Mientras haya un Estado que multe a la empresa por pasarse del límite que le pusieron de carbono. En cuanto empieza a gastar más de lo que tiene como límite, tiene que empezar a pagar un impuesto heavy. Para evitar pagar ese impuesto heavy, le sale más barato comprar carbon credit, por ejemplo, a esta empresa donde puso la plata BlackRock. ¿Sí? Ahora, otro de los inventos más recientes que hay, o por ahí de los 90, por ahí son los ETF, que son fondos cotizados. Difícil de explicar, yo no lo entiendo del todo, pero sería una mezcla entre fondo de inversión y las propias acciones. O sea, son fondos que cotizan en la bolsa y que vos podés comprar y vender en el día. Un fondo entero, como si fuera un bundle de acciones juntas, ¿sí? Un montón de acciones todas juntas. Pero en vez de ir y poner la plata en el fondo de inversión, firmando un contrato y reuniéndote en una oficina, directamente cotizan en bolsa. Los podés comprar como si fuera un ítem más. Dentro de Bloomberg, ¿no? Dentro del coso, no sé qué usarán para comprar y vender, una especie de plataforma de Bloomberg, y ahí compran ETF. Obviamente, ¿qué hizo BlackRock? Armó un ETF de mercados de carbono. O sea, un bundle, una unión, un grupo de diferentes acciones que están puestas en empresas de estas que se dedican a los mercados de carbono. Este ETF vos podés comprar directamente acciones y vas a estar como invirtiendo en lo que cuesta la tonelada de carbono una vez que está regulada por los estados. Os repito, esto solo funciona con regulaciones del Estado, si no se cae este negocio, ¿se entiende? ¿Qué pasa? Argentina tiene ciertas ventajas. ¿Por qué? Porque la pampa, todo lo que es producción ganadera y la producción incluso de soja o todo lo que sea agricultura, si vos lográs con tu manejo medioambiental de tu campo que el campo absorba más carbono del que saca, o sea, la vaca cada vez que se tira un pedo o eructa tira carbono a la atmósfera, pero también en la bosta y en la propia, digamos, prácticas del hacendado que tiene las vacas, puede calcular cuánto carbono fue a parar de vuelta a la tierra. Y si lo manejás bien, es más el carbono que guardás en la tierra del que sacás a la atmósfera. Eso significa que estos ganaderos pueden cobrar, pueden emitir créditos de carbono. Muchos créditos de carbono pueden emitirse desde Argentina los ganaderos. Esos créditos de carbono después los pueden vender. Y de hecho están logrando un montón de ganancia que ya empieza a ser equivalente a lo que ganan vendiendo las propias vacas. Una locura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos carne sustentable, ¿sí? Mesa Argentina de Carne Sustentable. Se llamaron una agrupación. Y están viendo que la hacienda argentina se alimenta entre un 85 y un 90% de pastos en todo el ciclo de su vida, y que de esa forma capturan carbono atmosférico generando créditos a favor, por más pedo que se tire la vaca. Entonces acá tenemos un gráfico simplificado para que los productores vayan aprendiendo de esto, porque probablemente muchos no entiendan nada, de cómo es que vos tenés que gestionar tu proyecto agropecuario para conservar la mayor cantidad de carbono en la tierra y guardadito, que no se emita a la atmósfera, y de esa forma ganar créditos de carbono que después se venden a las empresas que quieren emitir más. Obviamente yo dije, qué raro que no se tokenizó el carbón, ¿no? Que exista una criptocarbón o algo así. Obviamente existe, no es que no se le hubiera ocurrido a nadie, sino que no solo existe, sino que hay todo un mercado de tokens de carbono. O sea, de criptomonedas cuyo valor original no es la confianza flu de la gente, como muchas, o un dólar, como las stablecoins, sino que lo que sería la base de valor son créditos de carbono. Hay muchas empresas que se dedican a esto, por ejemplo estas tres, Soblab, Tucan y Clima,
que se dedican a la tokenización de los créditos de carbono y que uno puede comprar como cualquier criptomoneda. Interesante forma de inversión que otra vez, repito, depende mucho de quién gane las elecciones. Con la probabilidad de que gane Trump, yo supongo que las acciones de estas empresas van a caer porque Trump es un antiglobalista. ¿Se entiende la lógica del mundo en el que vivimos? ¿Se va entendiendo? Entonces, BlackRock, otra vez acá lo siguen excusando de que no es un asalto marxista al capitalismo, sino que es otra forma de capitalismo que depende más de las regulaciones del Estado que de que no existan. O sea, le conviene más que existan las regulaciones que no existan. Es simplemente eso. Es una unión un poco más virtuosa entre el Estado y el mercado, entre poderosos, ¿no? El Estado en sí y el mercado en sí, que una especie de regulación generalizada, como pretenden, por ejemplo, los cripto bros más fanáticos que no quieren que se regule de ninguna manera, que Binance sigue siendo totalmente desregulada, y hay una guerra ahí importante. Entonces, los ETF, estos bundles, estos grupos, así como se hicieron de crédito de carbono, a hoy por hoy también hace poco los empezaron a hacer con Bitcoin. Vos podés comprar Bitcoin a través de la bolsa normal, la bolsa de Nueva York, a través de ETF, ¿sí? Esta especie de instrumento financiero que inventaron y que BlackRock ahora pasó de odiar a Bitcoin, porque Bitcoin era el colmo de lo antiglobal, ¿se entiende? Era desregulado, se comerciaba 24 horas todos los días, no como la bolsa que tiene horarios. Era muy difícil de perseguir quiénes son los que tenían los bitcoins. Bueno, era totalmente paraíso libertario, anarcocapitalista, sin regulaciones del Estado. Por eso Larry Fink lo atacaba y decía que iba a caer y que iba a ser una porquería Bitcoin. ¿Qué pasa? En algún momento dijeron, che, no lo podemos acabar a Bitcoin. Es muy fuerte, la gente sigue apostando, no baja tanto de valor como pretendíamos. Vamos a domesticarlo, ¿sí? Entonces empezaron a apretar mucho a Binance para que se regule. Binance hoy por hoy está mucho más regulado que otras plataformas. Y a la plataforma esta que hicieron caer hace poco, FTX, era otra que venía muy amiguita de los demócratas, poniendo plata a los demócratas. Y en cuanto se fijaron un poco, los de Binance la hicieron caer. Y yo me pregunto, los demócratas que están a favor de la regulación de criptos, ¿no vieron que este tipo, Bankman-Fried, era terrible chanta? No hubo regulaciones para impedir que hiciera la estafa que hizo el amiguito de los demócratas. Bueno, esto es pasto para las conspiraciones de derecha, ¿no? Que dicen, fíjate lo que son los demócratas. Y algo de razón tienen, ¿qué quieren que les diga? Es decir, seguimos. Tenemos acá las criptomonedas en la bolsa de Nueva York a través de BlackRock y los ETF. Hoy por hoy ya podés comprar cripto en la bolsa y no hace falta que entres a Binance. Ahora que lo pienso, es un lindo golpecito Binance, ¿eh? Sí, o sea, todo pasa a ser mercadeable en la bolsa a través de los ETF. Da problemas Binance. Lo están domesticando a Bitcoin. Se viene el halving, o sea, el corte a la mitad de la producción de los mineros. Los mineros a partir de una fecha en abril van a producir la mitad de lo que están produciendo en la actualidad de bitcoins con la misma cantidad de energía computacional. Eso quiere decir, para muchos, que el precio del bitcoin se va a volver a disparar. Esto pasa cada 4 años y siempre que pasó, el precio se disparó. Por eso hoy por hoy hay cierto auge de bitcoin y vas a encontrar un montón de videos diciéndote es el momento de comprar, ve y compra, ve y compra. Obviamente cuanto más te dicen eso, tienes que tener más cuidado porque en cuanto sube un poco el precio, después se organizan para vender todo juntos y vos quedaste colgado de la palmera. Cosa que ya pasó un montón de veces. Pero bueno, vamos a ver cuando lleguemos al 2024. Fíjese que toca ahora. ¿Qué es lo que pasa con Bitcoin ahora que BlackRock de alguna manera lo está domesticando? Si sube o si baja. Una chica que es una gran crítica de BlackRock y de toda la Agenda 2030 y de cómo las multinacionales quieren dominar nuestra vida a través de las regulaciones del Estado, es Whitney Webb, chica muy inteligente y que sabe mucho de este tema. Recomiendo que la miren, obviamente está en inglés. Y muchos de los datos que digo hoy vienen de Whitney. Yo no considero que tenga razón, ni siquiera la mayoría de las cosas que dice, pero me gusta conocer su mirada, ¿sí? Es muy a favor de la conspiración de la izquierda pseudoliberal, woke, etcétera, Disney, BlackRock, Soros, LGTB, niños trans, todo eso junto, viene mucho por el lado de esta chica
Y no es la única, ¿sí? Es como Elon Musk hizo esa conversión. Joe Rogan se mudó de California a Texas porque no soporta más el intervencionismo californiano de los demócratas y se fue a Texas, que es como el paraíso republicano, incluso hasta se quiere independizar del gobierno federal, cosa que no creo que pase si gana Trump. No sé si no pasa si gana Biden. Y así llegamos a otro de los inventos de los globalistas más recientes, que son las CBDC, que son criptos, pero emitidas por una especie de banco central. O sea, como si el Banco Central Argentino de repente sacara su propia cripto. Las CBDCs son una especie de, donde más hincan el diente las teorías conspiranoicas de los antiglobalistas. Porque si vos tenés una moneda central, o sea, que viene de un mercado central, criptográfica, vos podés saber al momento, es totalmente trazable, sabés quién la tiene, en qué la gastó, incluso podés programarla para permitir que se gasten algunas cosas y en otras no, para que pierda su valor cuando vos lo decidas. O sea, el control del valor de tu moneda lo decide más que nunca el Estado o el Banco Central que lo tiene. Es la pesadilla más grande para Milei. Esto de las CBDC ya existe, ya se emitieron, ya se pueden comprar. Por ejemplo, el yuan digital ya existe, que sería la moneda criptográfica china. Y como los chinos ya se adelantaron, están viendo todo lo que sería la cúpula yanqui de amiguitos, entre ellos BlackRock, pero también el Estado americano. Muchachos, tenemos que adelantarnos porque los chinos no ganaron y tenemos que empezar a pensar seriamente en el dólar digital. Un dólar que podamos controlar no solo su valor, sino quién lo tiene, en qué se gasta, saber si lo estás gastando en algo que es del mercado negro, por ejemplo, armas o narcotráfico. Que sea absolutamente trazable y saber, por ejemplo, cuántos impuestos tenés que pagar exactamente. Es todo lo contrario a la nula regulación que quiere Milei y los antiglobalistas. Es la regulación absoluta, final, total. Y esto es donde yo digo, bueno, esto sí existe. ¿Okay? Esto no es teoría conspiranoica. Esto es verdad. Y muchos de los libertarios nacionales ni saben de qué se trata porque son unos boludos. Pero si estás viendo esto y sos un libertario nacionalista, sabelo. Esto sí te tiene que generar más conspiración que la vacuna de Bill Gates y la pandemia, ¿sí? Esto, la cripto central, la cripto del Banco Central, por ejemplo, de la Reserva Federal, el dólar digital, tiene muchas más posibilidades de volverse un globalismo absoluto y muy controlado desde los estados. Un lugar donde hicieron una prueba de cómo funcionaría quitar las monedas fiat y que sea todo lo que sea moneda papel y que ahora sea todo criptográfico es la isla de Palau. Hicieron una prueba con Ripple, que sería el sistema que utilizarían para sacar el dólar digital, sería imitando a cómo funciona Ripple, la criptomoneda. Y hoy por hoy en Palau vos podés comerciar, comprar y vender todo con esta nueva moneda digital y están viendo cómo funciona, ¿sí? Incluso yo llegué a escuchar que el próximo paso sería, o hubiera sido, ponerlo en Argentina, o sea, un mercado mucho más grande, un país ya de verdad, pero que justamente no tiene moneda. Básicamente no tenemos moneda. Y venía muy bien, en vez de dolarizar, probar a ver, por ejemplo, el dólar digital. Eso yo creo que es lo que quería hacer Sergio Massa. ¿Se acuerdan que había hablado del peso digital? ¿Qué pasa si era un peso digital? O sea, acuñado, minteado por el Banco Central Argentino, pero con base en el dólar. O sea, una especie de dolarización o de convertibilidad cripto. Y ojo, no descarto que sea también lo que pueda llegar a pasar acá. Porque el dólar, es decir, el dólar billete tiene muchos problemas. Estados Unidos tiene una crisis de deuda gigantesca que puede hacer que el dólar siga devaluándose. Se viene devaluando casi al 10% mensual, que es anual. Es un montón para el dólar. Dolarizarnos con una moneda que puede perder su valor rápidamente en una crisis económica que puede venir, sería un problema. Con una moneda digital eso lo puedes solucionar más fácil. Le cambias el valor rápidamente, es otra cosa. Acá está. Banco Central Argentino presentará lo antes posible el proyecto de ley sobre el peso digital. Esto es del 20 de octubre y lo iba a hacer Sergio Massa. Hay que ver ahora si sigue en planes. Yo creo que con el delirio de Milei, que es un boludo y es un fanático ideológico, no va a ser nada parecido a esto cuando por ahí era mucho más seguro hacer el peso digital basado en una stablecoin del dólar, o sea que tenga base real, que ir directamente al dólar y que estemos comerciando con dólares en la mano, que es un peligro chino. En fin.
Milei presidente no le gustan los CBDC de los bancos centrales, obvio, porque es el colmo de la regulación, ¿ok? Nuevo dólar, el FMI tiene un plan que afecta a todos los bancos del mundo si justamente el FMI, el Banco Central y la Reserva Federal de Estados Unidos deciden reemplazar los dólares por dólares digitales. Imagínense cómo entran en pánico todas las reservas federales del resto del mundo que están en dólares. Hay muchos que esto ya lo sabían, entonces empezaron a cambiar esos dólares por oro, por ejemplo, ¿sí? Algunas ahora tendrán hasta criptos. Argentina tenemos dólares, pocos pero dólares. Y si lo cambian por el dólar digital, ¿qué onda? Me pregunto yo. ¿Pasará? Lo sabremos pronto. En fin, como les decía, tener dólares billete es un problema por la enorme deuda que tiene Estados Unidos, ¿sí? Esa deuda repercute en suba de tasas de interés de la Reserva Federal para que compren bonos y eso absorber dólares, que esos dólares entren de vuelta a la Reserva Federal y ellos den bonos. Pero esos bonos, que hoy por hoy ya van subiendo en su tasa de interés, son cada vez más caros. Eso es una clara señal de desconfianza en el dólar, ¿sí? Ahora inventaron un número de 3% de inflación en Estados Unidos que me parece muy verdulero y a mucha gente le parece que es Guillermo Moreno en el INDEC a nivel Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que Estados Unidos tarde o temprano va a ser el dólar digital. Y ahí va a ver de qué nos disfrazamos porque es un terreno nuevo que es muy difícil de pronosticar. Bueno, se vienen 3 crisis y esto sí ya no es conspiración, son bastante evidentes. Una de las primeras crisis que se vienen es el cambio climático, que solo alcanza por salir y asomar la cabeza por la ventana y ver si en tu ciudad donde estés viendo esto hubo una sequía, hubo una inundación, hubo algún tipo de huracán que se llevó puesto todas las macetas, como me pasó a mí, o qué. ¿Sí? Las noticias de que el clima se está yendo al recontracarajo los vemos todos los días y en medio ya idiota negarlo. Milei obviamente es idiota y sigue negándolo porque no le conviene y está loco. Pero para BlackRock y gran parte de los globalistas es muy evidente. Bill Gates, el propio BlackRock, en algún momento Elon Musk, y ya no sé por qué, y muchos otros saben que un colapso climático mundial no es negocio. Que se van a caer todas las acciones a la mierda si de repente no hay comida, ¿ok? Y quieren preservar el capitalismo y para eso necesitan del Estado. Entonces, ¿cuál es la solución que sacaron? Una de las soluciones que sacaron, el market de carbono, ¿sí? Mercado de carbono, carbon credit, es negocio ahorrar carbono y van a ver de intentar imponerlo lo máximo posible. No me extrañaría que una de las CBDC, o sea, de las monedas centrales de los bancos, tengan su valor real, o sea, su respaldo en créditos de carbono. No me extrañaría para nada. Yo iría comprando un par de... Esto hay que decir, no es recomendación financiera, yo no sé una mierda de finanzas, pero compraría un par, la verdad. Todavía no compré nada. Otra crisis que se viene es la inteligencia artificial, ¿sí? Que no sabemos cómo va a ser, pero una de las amenazas que tienen más presentes es el fin del trabajo, ¿sí? Que seamos todos reemplazados, ya no importa a qué te dediques, dibujantes, escritores, periodistas, abogados. A la medida que esto avanza, van reemplazando o tiene la potencialidad de reemplazar absolutamente casi todos los trabajos. Esto implica el fin del trabajo como lo conocemos y de qué mierda vamos a vivir. Tipo, si no podemos crear valor porque ya lo crea la inteligencia artificial, nos morimos todos. Entonces, una de las soluciones que se están proponiendo es el ingreso básico universal, también conocido como UBI, Universal Basic Income. La principal avanzada que hay sobre el UBI es WorldCoin, que si vieron en varias partes de Argentina pusieron un orb, que se llama así, una bola de metal plateada que te escanea la retina y te da criptomonedas. Yo me lo hice hace menos de un mes, yo tengo como 100 lucas, que me dieron en diferentes chequecitos que te mandan, en WorldCoins, pero que tienen un índice de transformación al dólar y más o menos va fluctuando según el valor del WorldCoin, pero hoy por hoy debo tener unas 100 lucas y hace menos de un mes que me la saqué. Obviamente acá hay mucha paranoia sobre si al leerte el ojo saben todo de vos y te pueden sacar los órganos en una villa. No sé qué fantasía tienen. Lo cierto es que los datos tuyos ya los tienen. Los tienen en el teléfono, los tiene Google, los tiene Facebook, los tiene la tarjeta de crédito, saben qué consumís, dónde estás, por el GPS saben exactamente con quién te reuniste, de qué estás hablando, qué contienen tus mails, tu WhatsApp. Todo eso ya lo saben. No necesitan más saber tu retina.
¿sí? A lo último, a lo sumo, lo que pueden llegar a saber extra por escanearte la retina es si te la vuelvan a escanear en otro lado, saber tu identidad. Pero con un software de reconocimiento facial también ya lo saben. O sea que no hay mucho más peligro del que ya tenemos por dejarte escanear la retina. En fin, yo lo hice. Mis amigos que estaban conmigo, el peronista y el socialdemócrata, no lo hicieron. Yo tengo 100 lucas más ahora. En fin, pero esto sería una avanzada para lograr el ingreso básico universal, de forma tal que a Sam Altman, que está ahí con el casquito, no lo persigan las regulaciones para hacer inteligencia artificial lo más poderosa posible. ¿Se entiende? Porque las regulaciones en contra de la inteligencia artificial pueden terminar haciendo que Estados Unidos quede por detrás en la carrera de China o Rusia. Entonces, hay un interés desde el gobierno de Estados Unidos, sobre todo los demócratas, BlackRock, Microsoft y OpenAI, en que las regulaciones de la inteligencia artificial sean bajas, pero las regulaciones del mercado financiero sean altas. Seguimos. Hay una frase que se le adjudica al señor Larry Fink, o sea, BlackRock, de que en el 2030 no tendrás nada y serás feliz, y que es toda la teoría del gran reinicio, en donde se va a volver un país, un mundo comunista, gobernado por un Estado mundial, y vamos a tener todos una criptomoneda emitida por el Banco Mundial que va a decir en qué podés gastar, si es tuya o no es tuya, si podés comprarte o no una casa, y lo más probable es que no puedas comprar nada, salvo servicios. Entonces no vas a ser dueño de nada, sino vas a tener que pagar servicios, y esa criptomoneda que te van a dar va a ser un ingreso básico universal. No vas a tener que trabajar, no vas a tener privacidad, porque básicamente el Estado va a saber todo qué ganás, porque te lo está dando él, con el ingreso básico universal, y te va a decir en qué podés gastar y en qué no, y básicamente solo vas a poder gastar en servicios. Esta es la gran teoría conspiranoica del gran reinicio de la Agenda 2030. Ahora, si uno investiga bien de dónde sale esta frase, no la dijo Larry Fink, no tiene nada que ver con BlackRock, lo mismo que muy gran parte de la teoría de la Agenda 2030, la dijo una chica que se llama Ida Auken, que es del Partido Socialista Danés, y dio una charla en el World Economic Forum, creo que en el 2020, donde dijo que al llegar al 2030 no vamos a tener nada, no va a haber privacidad y la vida va a ser mejor que nunca. Pero esto es todo un delirio de una zurda empobrecedora danesa que está soñando que todos estos cambios van a terminar en una especie de gran comunismo descentralizado, donde no va a haber figuras de poder y todo va a estar regido por no sé qué. La inteligencia artificial. No sé, es un flasheo de una escandinava que está demasiado bien alimentada. ¿Ok? Le dieron demasiada papilla de comer y quedó demasiado inteligente y piensa que el mundo es igual de bueno que Escandinavia y que Dinamarca. Pero no va a pasar, no lo dijo Larry Fink. Larry Fink no es socialista ni nada que se le parezca, tampoco Bill Gates, tampoco George Soros. Lo que quieren es tener regulaciones financieras que les convengan a ellos. Eso es todo. Por lo menos así lo veo yo al día de hoy. Lo cual implica que hay dos narrativas encontradas. La narrativa globalista, donde está, repito, Larry Fink, Bill Gates, Sam Altman de OpenAI, por ejemplo, y queriendo hacer el UBI, ¿no? El ingreso básico universal, queriendo las criptomonedas centrales y cosas por el estilo, y votan y apoyan al Partido Demócrata. Y por otro lado, Elon Musk, que es un gran traidor, que se pasó de bando, y ahora llama a votar por Trump y los republicanos, y no quiere regulaciones y felicita a Milley en el foro de Davos. ¿Se entiende ahora cómo funciona todo? Yo tardé bastante en comprender qué estaba pasando. Se vienen las elecciones, repito que lo más probable es que gane Donald Trump, porque los demócratas están en cualquiera y te ponen de candidato a un pobre viejo que ya no puede ni pensar. ¿Qué quieren que les diga? Así que vamos a ver qué pasa con Argentina, ¿no? Porque de alguna forma nos conviene que gane Trump porque le va a hacer la vida fácil a Milei, pero que tenga la vida fácil Milei por ahí es toda una cagada total. No lo sé. Elon Musk sigue con sus ataques a SCG, que sería las prácticas environmental friendly, o sea, de ambientales de BlackRock. Sigue atacando por ese lado a BlackRock. Ahí vemos cómo están estas discusiones, estos dos muchachos multimillonarios. Elon Musk le dice que es satánico lo que está haciendo Larry Fink. Y acá hice una especie de ítem que pueden poner pausa y revisar, no voy a leer todo, pero que es básicamente de lo que estaría defendiendo los globalistas y lo que defienden los antiglobalistas, ¿no? Entre otras cosas, el control del Estado contra un Estado mínimo, el Estado mundial, y que no exista nada parecido al Estado mundial, la CBDC, o sea, la moneda centralizada desde un banco central criptográfica,
nada que ver. Bitcoin y cualquier moneda que no esté centralizada ni domesticada por BlackRock. El UBI es globalista, no quieren saber nada con el UBI los antiglobalistas. El Carbon Market es globalista, los otros no quieren saber nada con que haya regulaciones a la emisión de carbono y que se siga emitiendo hasta que todos muramos. La agenda LGTB y de diversidades es globalista y todo lo contrario del otro lado. Y bueno, y así todo lo que pueden ver ahí, Milei claramente es antiglobalista. Y está pintado de azul y rojo para que sepamos que lo azul es demócrata y lo rojo es republicano, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hace poco salió la noticia de que BlackRock, o sea, Larry Fink, compró bonos del Banco Central, que debe ser el peor negocio del mundo. Así que compró 1.8 millones, que para Larry Fink debe ser lo que salen los anteojos de Larry Fink, ¿sí? Pero bueno, como una ondita le tiró a Milei, che, ¿qué onda? Mirá que estoy acá, soy un fondo, administro fondos de inversión muy grandes, el más grande del mundo. Y ya está apuntando a las empresas públicas, o sea, las empresas que va a privatizar Milei, que son una larga lista, muchas que dan ganancia y que quiere privatizar igual porque es un imbécil. Entonces acá es donde vemos que el BlackRock está diciendo, ojo, porque cuando esa se privatiza yo quiero comprar acciones. Si se privatiza ARSAT, quiero comprar acciones. Si se privatiza, por ejemplo, la parte que tiene el Estado argentino de YPF, quiero comprar acciones. Y así otro montón, por ejemplo, las enriquecedoras de uranio, las que preparan el uranio para las centrales nucleares, son empresas nacionales, que me olvidé el nombre ahora, y dan ganancia. ¿Por qué no? Ahí va a ir BlackRock a poner sus billetitos para ganancia de los jubilados japoneses, entre muchos otros jubilados del mundo. Ahí tenemos que va a venir en mayo Larry Fink, así que prepárense para que haya protestas de libertarios diciendo Agenda 2030. Pero también va a venir Elon Musk, incluso va a venir antes, en marzo. Ahora, dentro de unos días, también porque quiere ver de hacer negocios con la Argentina de Milei. Trastienda del desembarco, ahí de revista Noticias, dice que viene por el fondo del litio, pero también por Starlink, que es la empresa de comunicaciones que tiene los satélites que vemos pasar a la noche, y que básicamente si desembarca Carlos Slim junto a Elon Musk en las telecomunicaciones argentinas, es básicamente la defunción del Grupo Clarín. Que por alguna extraña cosa de la vida, hoy por hoy, el Grupo Clarín y Milei están muy enemistados. No me extrañaría que Macri también tenga algo que ver ahí, y se viene una pelea y probablemente la anulación del Grupo Clarín, que ya está en serios problemas económicos, al caer empresarios extranjeros como Elon Musk y Carlos Slim a las telecomunicaciones, internet, satelital y todo lo que se imaginen que viene después de eso. Entonces, vienen estos dos muchachos que sabemos que se pelean, un globalista y un antiglobalista, y lo que podemos ver, que yo observo, es que no solo va a ganar Trump, sino que Larry Fink mismo está queriendo de alguna forma desmarcarse del prejuicio de que el tipo socialista, woke o lo que fuera. Es como que está sacando chapa de, miren que yo soy el que la tiene más grande a nivel capitalismo, no es que yo soy socialista, muchachos, ¿se creyeron eso? Ah, cayeron todos. Y está queriendo, por ejemplo, sacarse la foto con Milei. Porque de alguna forma eso le va a agarpar hoy por hoy que todo el discurso woke y la narrativa de ese lado está en baja. Pero no el globalismo, ¿sí? O sea, la cuestión de las monedas centrales y otro montón de temas van aparte en la agenda globalista. Lo que quieren es sacarse el peso de toda una parte del discurso que ya no les sirve, que lo usaron vilmente, desde Disney, BlackRock o Netflix, a toda la agenda LGTB, todo eso lo usaron, y ahora que ya no les sirve más porque no garpa, tuki, se desembarazan de eso y van a seguir insistiendo en globalismo económico y financiero con regulaciones de un Estado mundial, sin tener todo ese otro peso que ya no les garpaba, que les restaba relaciones públicas más que les sumaba. Prepárense para la foto de Larry Fink con Milei, porque le va a servir a nivel internacional a Larry Fink. Ni hablar Elon. Entonces, ¿qué es lo que hay a disposición en el menú en Argentina? Un montón de cosas, por eso estos muchachos están interesados. Por empezar, los carbon markets. Esto que yo les decía, que La Pampa es una gran absorbedora de carbono. Entonces podemos emitir un montón de carbon markets, de créditos de carbono. Y esto puede ser un gigantesco negocio, no solo para los agropecuarios, sino para el Estado, si es que cobra impuestos sobre eso, que debería. Retenciones de carbon market. Y financiar algo del Estado, ¿sí? Eso es, para mí, un gran negocio que se puede llegar a venir y que depende de las regulaciones. O sea que si Milei no es imbécil, que lo es, pero si no lo fuera, no estaría en contra de esa regulación, porque nos conviene un montón.
Si imponemos la regulación en el Estado argentino que haga valer los carbon markets, o sea, que si las empresas emiten más carbono del que deben, tienen que pagar, crece el mercado del carbon market, que nos conviene, porque Argentina tiene hasta ese recurso natural, la posibilidad de chupar carbono. Alguien que se lo explica a Milei, o a Caputo, o a Macri, no sé, que tenga el poder. Litio, petróleo, tierras raras, todo lo que es la minería de la cordillera que está sin explotar y que Chile explota mucho mejor que nosotros, y acá por cuestiones ambientales y lo que fuera no se explota, pero ahora con el carbon market y todo, por ahí pueden hacer algún tipo de tongo para que sea negocio de la minería. Agua potable, hielos continentales, el acuífero guaraní, todos esos recursos naturales tienen un valor enorme hoy por hoy, ¿sí? Cada vez mayor. La economía real tiene muchísimo valor porque la economía financiera está muy puesta en duda. Hay muchísimas burbujas financieras dando vueltas que se extienden y no terminan de explotar nunca porque siempre se renueva la confianza de alguna forma. Muchas veces gracias a los estados, a los salvatajes de los estados. Y seguimos inflando la bombita. En algún momento que la bombita explote, lo único que va a quedar de valor real es lo real. La tierra, los bienes raíces, las fábricas, las cosas que sirven para algo, no lo simbólico. Entonces, que vengan a comprar tierra, recursos naturales y cosas argentinas, no me extrañaría para nada. Después está toda la posibilidad de invertir en los unicornios nacionales, en las empresas de criptografía y de inteligencia artificial nacionales, que las hay, no son las mejores del mundo, pero tenemos un buen mercado de eso. Infraestructura, todo lo que sería aerolíneas, ARSAT, trenes, energía, todo esto que se va a privatizar, y también es un buen lugar para invertir para esta gente. La energía nuclear o la plataforma submarina que Venegas Lynch quería privatizar. Y creo que al día de hoy no me extrañaría que lo hagan. Muy bien, con esto vamos terminando. Perdón por la extensión, pero vieron que era mucho lo que teníamos para hablar. A mí un poco acá lo que me interesa es reflexionar en el futuro. ¿Cuáles son las mareas que se mueven por debajo de todos los intereses que vemos cruzados entre Milei y estos actores internacionales? ¿De qué punto se va a parar el peronismo con todo esto? Que yo creo que ni lo sabe, que si le preguntás a Grabois no sabe lo que es un crédito de carbono. Y estamos con una dirigencia sumamente ignorante en general. Esto no lo saben, creo, ni los periodistas, algunos que otros lo saben. Muy pocos. No ven el pantallazo general de cómo se está moviendo todo esto. Lo ven algunos financieros, lo ven alguna gente que está metida en el tema de las criptomonedas, que sabe lo que son los ETF, el crédito de carbono, las CDBD, o sea, las monedas del Banco Central. Todo bastante aburrido en realidad, pero cuando ves el panorama general de cómo es la confrontación de estas dos narrativas, que es lo que a mí me importa, globalistas contra antiglobalistas, empezás a entender un poco mejor la realidad argentina y hacia dónde puede llegar a ir. Milei mediante. Terminamos por hoy. Vuelvo a mi trabajo habitual de guionista. Nos vemos la próxima vez. Suscríbanse si quieren que yo siga con estos análisis del guión de la realidad, como me gusta decirles. Hasta luego, PPPs. Hasta luego, libertarios. Hasta luego, socialdemócratas. Nos vemos la semana que viene o cuando pueda. Chau, chau.